sea un bienaventurado. ¿Por qué? ¿Seguro? Acompáñenme la palabra del Señor al Evangelio de Mateo capítulo 5, del verso 3 en adelante vamos a leer. Tengo la traducción, la Nueva Biblia de las Américas. Mateo capítulo 5, cuando lo tenga ahí dígame amén. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios, los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Cierre sus ojos ahí, Padre, damos gracias a ti, Señor, por el poder de tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría para que podamos, Señor, entender, pero podamos vivir tu palabra. Que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y usted dice, gloria al Señor Jesús. Puede sentarse, iglesia. Voy a centrarme en la última bienaventuranza, que es la que Él nos muestra y nos da la grandeza, llamémoslo así, aunque todos están recibiendo, pero la última bienaventuranza habla acerca de los que son perseguidos por la justicia. Y es ahí donde tenemos que centrarnos usted y yo, porque siempre nos gusta caerle bien a la gente. Y venimos hablando precisamente de Job, en donde ¿qué le sucedió a Job? ¿Qué fue lo que le pasó a él? Y él estaba muy bien, pero de un momento a otro llegó algo grande sobre su vida. Y necesitamos entender el libro de Job desde la perspectiva o la óptica de Dios. Necesitamos aprender a leer el libro de Job con los ojos de Dios. Porque de lo contrario, entonces, estaríamos yéndonos por un lugar totalmente diferente. Y Dios tiene un secreto a través del libro de Job. Y ese secreto no es el que te pueda dar cosas o el que te ponga en una prueba y luego te dé el doble. Ese no es el secreto del libro de Job. El secreto que Dios tiene a través del libro de Job es poder tenerlo a él como lo más importante, que fue lo que le sucedió a este siervo. Por eso él, cuando estaba en el momento de la cúspide, llamémoslo así, de su situación, Job pronuncia unas palabras que le entregan a él el poder haber llegado a ese momento importante
de todo lo que él estaba viviendo. Y Job pronuncia aquellas palabras que dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job no conocía al Señor en medio de la situación o la calamidad difícil. Y por eso al vivir esto, él pronuncia esto, decía, yo te tenía como una referencia, pero ahora sé quién eres tú. Por eso el secreto del libro de Job es conocer a Dios. No lo que Dios puede darte, porque es que no es necesario. Dios nos da porque Él ha decidido y porque Él nos ama, pero no está en ninguna obligación de darnos nada. Entonces, usted y yo debemos de conocer a Dios y amar a Dios, que aunque no nos dé nada, sigámosle amando. Y ahí es donde viene la parte de amar incondicionalmente. Yo muchas veces le he dicho a mi esposa, amor, ¿usted me ama? Y ella me dice, claro, yo te amo. ¿De verdad me amas sabiendo cómo soy yo? Entonces ella me pregunta, ¿y cómo eres tú? Y yo le digo, es que yo soy esto, es que yo me enojo, es que yo le hago pataleta, es que yo esto, es... Y ella me dice, sí, así yo te amo. Cuando nosotros nos devolvemos y miramos esa relación con Dios, Él decidió amarnos a pesar de nosotros. Y nosotros difícilmente le amamos a Él por quien es Él, sino que lo amamos por lo que Él me puede dar. Y es por eso que entonces decimos somos bienaventurados por lo que Él me ha dado. Pero difícilmente vamos a decir que somos bienaventurados por lo que me ha quitado. ¿Sí van conmigo? Y esto es el secreto del libro de Job. Ahora, aquí hay algo bien interesante. ¿Quién se llevó todo lo que Job tenía? Podemos decir que fue el enemigo, que fue el diablo, ¿cierto? Pero si yo les digo que no, porque es que el diablo solamente llegó hasta donde Dios le dijo que llegara. Dios le dijo, quítele esto, pero esto no. Hágale esto, pero esto otro no. Y es donde encontramos nosotros o donde podemos darnos cuenta que aún Satanás es un instrumento para la soberana voluntad de Dios. Entonces nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a quien ya está derrotado. La hermana Génesis me hacía una pregunta ahora. Y ella me decía, pero si Dios en el libro de Génesis le entregó el gobierno de la tierra al hombre, ¿por qué decimos que quien gobierna en la tierra es Satanás? Y es por la culpa, la vergüenza o porque andamos en el pecado que dejamos que Él tome lo que nos pertenece a nosotros. La escritura es muy clara y dice que Satanás ya está vencido, que está bajo nuestros pies. Pero para que Satanás esté bajo nuestros pies, usted y yo tenemos que caminar en obediencia y en santidad. Pero como no lo hacemos, entonces Satanás se crece y yo le tengo miedo a Satanás. Y entonces por eso tenemos una mala práctica de empezar a pelear con Satanás. Cuando la escritura nunca nos dice, o no vemos en el caso aquí del libro de Job, a Job nunca lo vemos peleando con Satanás. Te arrebato lo que me quitaste, no. Es más, si nosotros miramos a quién clamó Job, o a quién Job le oró, le pidió, o le dijo que le explicara lo que estaba sucediendo, no fue a Satanás. Job clama a Dios porque quiere entender lo que está pasando. Pero entonces hay algo bien importante. Y aquí vienen las palabras
que nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, perdón. Pero lo que hoy estoy haciendo, ¿recuerdan ese pasaje cuando estaba en el lavatorio de los pies? Que Pedro no quería dejarse lavar los pies. Señor, pero ¿cómo así? No sé, tengo pecueca. No le hace, Pedro, no le hace. Entonces, Pedro no se iba a dejar, pero el Señor le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes cuento conmigo. Y entonces Pedro dijo, Señor, los pies, las manos, la cabeza, todo, ahora sí báñeme. El Señor le dice a Pedro, Pedro, lo que hoy estoy haciendo no lo entiendes, pero mañana lo vas a entender. Y quizás cuando nosotros nos encontramos en circunstancias difíciles no lo entendemos y queremos entenderlo como hablábamos el domingo. Pero lo único que tenemos que entender es que Dios es al que nosotros seguimos. Ese es el único que tiene el poder de darnos y el único que tiene el poder de quitarnos. Pero como Él conoce lo que es mejor para ti, como Él conoce lo que es mejor para mí, entonces Él es capaz de quitarnos lo que tenga que quitar para darnos lo mejor. ¿Quieren lo mejor? Entonces prepárese para que le quiten. Y aquí hay algo bien interesante. Porque ¿cuántos de nosotros aplazamos la cita con Dios o separamos lo de Dios porque lo mío es más importante? Hoy no oro porque me cogió el día y tengo que ir a trabajar. Hoy estoy de afán, hoy estoy cansado, hoy estoy esto. Y resulta que cuando usted antepone lo suyo de Dios, usted es un orgulloso. Porque le está diciendo a Dios que lo suyo importa más que lo de Él. Porque es donde viene la parte de la mayordomía que Él mismo nos ha enseñado para que nosotros tengamos un equilibrio, porque nadie entre nosotros tiene más horas al día. Todos tenemos las mismas horas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser buenos mayordomos para que pueda alcanzarnos, para hacer lo que tenemos que hacer, que es verdaderamente importante, pero para hacer también lo nuestro. Por eso es que si Dios tiene que quitarte el trabajo para que puedas ir a su presencia, Él lo va a hacer. Si Dios quiere, lo puede hacer porque Él sabe que es mucho mejor su presencia que el trabajo. Entonces, cuando nosotros ponemos excusas que por el trabajo yo no puedo, que por el trabajo yo no debo hacer, o por el trabajo simplemente me excuso, entonces Dios puede hacerlo. Esto me recordaba el testimonio de la hermanita Loraine, que ella estaba triste porque la movieron de puesto, pero cuando la movieron de puesto empezó a venir a la iglesia. Son los ajustes que el Señor tiene que hacer. Porque es que nosotros vamos persiguiendo cosas materiales. Ejemplo, el dinero. Es necesario el dinero para esta tierra, para subsistir, para vivir. Pero no podemos permitir que el dinero se convierta más importante que la presencia de Dios. Entonces es en donde se encuentra nuestro corazón. Si usted tiene un día, hoy miércoles, su turno es 2:10, usted no puede hacer nada, está totalmente listo, está cumpliendo un horario. Pero si su horario es 6:2 o 7:5, no saque excusas de que no se le puede presentar al Señor. Ahora, es que estoy muy enfermo. Si el Señor quiere quitarte aún la salud, para que vayas y le busques a Él, te la va a quitar.
Y si no, pregúntele a Nahó. Porque eso usted se preguntará, pero ¿y entonces? Y es ahí donde vemos la bendita gracia del poder del Evangelio. Por eso Salomón dice, tenga cuidado con lo que usted habla cuando está en la presencia del Señor. Porque nosotros entramos a la presencia del Señor, sea en la iglesia o sea en nuestro lugar secreto, si tenemos secreto, sea en cualquier lugar, nosotros somos buenos para decirle a Dios, Señor, me comprometo, Señor, te prometo, Señor, ahora sí, Señor. Así como cuando las mujeres van a empezar una dieta. El lunes sí con toda seguridad. Sí, los hombres hacen la dieta del banano, ¿cierto? Comen de todo menos banano. Entonces, no podemos prometerle a Dios lo que no le vamos a cumplir. Por eso tenemos que tener cuidado. El Evangelio o el poder del Evangelio que el Señor nos entrega es de la reconciliación con Dios y no de la recuperación, ni de la salud, ni del dinero, ni de las cosas que hemos perdido o que vamos a perder. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es un hacia Cristo para poder darle el doble. No, es que yo para qué voy a la iglesia si vea que mi vida se pone antes peor. Bienaventurado. Pero no lo entendemos de esa manera. Ay, si no decimos que somos bienaventurados. Pero cuando nos dan y entonces tenemos casa, carro, beca y de todo, ahí sí decimos, soy bendecido. Entonces no tenemos la lógica o la interpretación clara que las escrituras nos dan acerca de la bendición de Dios. El mundo está lleno de gente que se va al infierno con salud y con plata. Y lógicamente, sin Cristo. Y usted y yo fuimos llamados para ser diferentes. Pero muchas veces anhelamos lo que el mundo tiene, pero queremos tener a Cristo también. Y ahí es donde no nos encontramos con Él. Y no nos encontramos con el Evangelio que Él nos dio, la gracia del Evangelio más bien. Porque la gracia del Evangelio trae la reconciliación con lo que es mejor. Y aquí viene desde la perspectiva de Dios y no desde el relativismo. Porque el relativismo te lleva a que lo que para mí es mejor, para ti no lo sea. Pero cuando se trata de una ley universal o desde la perspectiva de Dios, lo mejor es lo mejor. Porque Él sabe que lo que es bueno para mí es bueno para usted. Solo que como tenemos carácter o temperamento diferente, lo vamos a reaccionar o lo vamos a tomar en una forma diferente. Pero como Él no nos encierra y no nos pone una camisa de fuerza, nosotros somos los que tenemos que decir, pastor, es que a mí me cuesta madrugar. Y entonces, ¿qué hace usted a las 10 de la mañana? ¿Sigue durmiendo? Ya no es madrugar. A mí a veces me han dicho, ay, pastor, es que yo puedo madrugar los domingos, pero el servicio a las 9 de la mañana, ya no estás madrugando. O a las 9 de la mañana madrugar, adelante la mano. Si es que yo estoy equivocado. Sino que si usted todos los días levanta a mediodía, claro, a las 9 de la mañana está trasnochado. Entonces, tenemos que tener claro. Por eso es la mayordomía, ¿cómo tengo que obrar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero entonces, ay, es que el niño, ay, es que lo otro, y somos muy buenos para sacar excusas. Pero no somos buenos para hacer sacrificio vivo.
Eso nos cuesta y eso es el poder del evangelio. Por eso el poder del evangelio es la reconciliación con lo mejor. Lo mejor. ¿Usted quiere lo mejor? Por ahí dicen que las cosas buenas y toman tiempo. Hay un comercial así que dice, y yo lo veía cuando escuché ese comercial la primera vez, yo decía, uy, Señor, tremendo. Las cosas buenas toman tiempo. Y como toman tiempo, entonces cuestan. No necesariamente dinero, sino el sacrificio nuestro. ¿Quieres seguir siendo bendecido? Por eso el Señor envía a Cristo. Porque a través de Él nos trae otra vez el poder a andar con Dios. Como fue en el principio. Adán estaba con el Señor, no era sino hablarle y el Señor estaba ahí. Qué rico, ¿sí o qué? Pero eso se perdió precisamente por lo que sucedió. Pero el Señor envía a Cristo para que nosotros tengamos la oportunidad de volver a andar con Él. Porque solo por medio de Cristo tenemos acceso al trono de la gracia. Y solo a través de esto vamos a poder caminar juntamente con el Señor. Porque Él quiere ser amigo nuestro. Él quiere entregarnos a nosotros todo de Él, como lo quiso hacer en el principio con Adán. Él quería vaciarse sobre Él. Entonces, por eso, la pregunta que tenemos en el título de hoy, somos bienaventurados, pero ¿quiénes son esos bienaventurados? ¿Quiénes son esos bienaventurados? Porque esos bienaventurados son perseguidos. Entonces la pregunta ¿es perseguido? ¿O quiere ser perseguido? Que no sea que lo esté persiguiendo la mujer por la leche ni nada de eso. No, eso no cuenta para el reino, no. Eso es irresponsabilidad, ¿cierto? Sí, pastor, estoy siendo perseguido, mi esposa no hace y no llámame, no. O los bancos o las cooperativas, tampoco sirve eso, que te persigan para cobrarte, no, eso no sirve. El verso 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y aquí encontramos la razón por la cual los cristianos somos perseguidos o vamos a ser perseguidos por causa de la justicia. Porque la palabra justicia en este contexto de la palabra del Señor viene de una palabra del griego que significa dividir. O sea, que si usted es un cristiano que aplica la justicia, usted es divisivo. Usted divide. Usted separa. Anhela el reino de Dios y su división. La división entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es santo y lo que es profano. Si usted no ama el reino de Dios y su justicia no es divisivo, entonces no espere añadiduras porque no hay. ¿Me están entendiendo? Esa es la causa de que el cristiano sea perseguido. Porque no somos injustos. Porque cuando vemos al otro, le decimos al otro, hey, lo que estás haciendo está mal. Y no, no, eso es problema de él, yo no me tengo un problema. Si somos justicia, dividimos. Y le estamos diciendo al otro lo que está mal, así se venga contra nosotros. Tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, estamos siendo cómplices. O sea que ya pecamos. Y el pecador no entrará. Por eso, como cristianos, necesitamos ser diferentes. Como cristianos necesitamos
diferenciarnos del común. Así como cuando en una mina de carbón aparece un diamante. O entre muchos negritos hay un blanco, o entre muchos blancos hay un negrito. Así tenemos que diferenciarnos los cristianos. Y no que digan, oiga, yo vi a esa persona en la iglesia, pero mire dónde está metida allá. Así son todos. No, la diferencia en el lugar donde estemos. Por eso el Señor oró por nosotros diciéndole, Padre, no te pido que los apartes del mundo, te pido que los guardes del mundo. Porque es necesario estar entre el mundo. Pero no porque estemos en el mundo, somos del mundo. No porque Satanás diga que no ha sido vencido, que todavía tiene tiempo, entonces usted lo va a creer y va a dejar que él haga lo que quiere. No, es allí donde nos enseña la escritura. Párese firme. Usted se para firme, usted lo resiste y él tiene que huir, usted no tiene que pelear con él. Él huye de usted, pero eso sí, manténgase bajo la sombra del Dios omnipotente, no afuera. Se mantiene afuera de la sombra y créame que queda vulnerable, lo pica ahí mismo. Pero si usted está así, tiene la protección del Todopoderoso, de ese Dios, el que nos llamó a darnos lo mejor. Amén. Si usted simplemente toma las primeras 7 bienaventuranzas, entonces déjeme decirle que usted tiene garantizada la número 8. Ya está garantizada. Pero es algo totalmente diferente a lo que el mundo nos quiere mostrar. Y les voy a dar ejemplo. Dice la primera bienaventuranza: bienaventurado los pobres de espíritu. Pero el mundo no enseña esto. El mundo no nos enseña a que es bueno ser pobre y ser pobre de espíritu. Porque ¿qué es lo que el mundo enseña hoy? El mundo lo que está enseñando hoy es, usted tiene que ser el número 1. Si usted es pobre de espíritu, usted es débil, usted es el hazmerreír. Pero entonces no nos enseñan eso. Usted no necesita confiar en nadie sino en usted, enseña el mundo. ¿Cuál Dios? Confíe en usted, nadie va a hacer por usted lo que usted no haga. Entonces tenemos una división. Eso es justicia. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿usted y yo tomamos esa justicia o nos acomodamos al mundo? Bienaventurados los que lloran. ¿Quién quiere llorar? Preguntaba ahora la pastora, ¿cierto? El país y la humanidad va riéndose, pero camino al infierno. Y usted le dice a la gente, venga, si usted se muere hoy, ¿para dónde se va? Y ellos van contestando con toda tranquilidad, para el infierno. Van riéndose. No se dan cuenta ni siquiera lo que están diciendo. Cuando lloramos, el mundo nos dice que somos débiles, porque estamos siendo vulnerables, porque estamos mostrando nuestra debilidad. Pero dice, bienaventurados los mansos. Ahora, el mundo no quiere esto. El mundo no habla de mansedumbre. El mundo habla de poder. Usted tiene que ser un hombre de guerra. Usted tiene que ser un hombre poderoso. Usted tiene que ser un hombre fuerte. Usted tiene que conseguir las cosas como sea. Así enseña el mundo. Pero esto es totalmente contrario a lo que Dios nos está diciendo. El mundo no enseña mansedumbre, el mundo no quiere que se conviertan y por eso el relativismo que se está viviendo hoy.
o el empoderamiento que están tomando todos. En donde creen que porque se aprobó una ley que los permite hacer lo que quieren, se ganaron algo. Cuando lo que están haciendo es caminando más a la perdición. Pero no nos damos cuenta. Pero y como iglesia, como pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros? El mundo te invita a que seas un ganador y no un derrotado, porque si muestras mansedumbre, estás diciendo que eres frágil. Entonces, si vivimos estas bienaventuranzas, Dios mismo nos garantiza la número 8. Si vivimos estas bienaventuranzas, Dios mismo nos garantiza que vamos a ser perseguidos. Pero necesitamos pasar esas bienaventuranzas del cuaderno. Necesitamos pasar esas bienaventuranzas de la Biblia a nuestro corazón. Necesitamos vivirlas. Necesitamos hacer que se entronen en nuestro corazón. Porque si no lo hacemos, entonces, ¿dónde nos encontramos como hijos de Dios? Tenemos que tener presente algo. Que cuando el Señor habla de estas bienaventuranzas, Él continúa hablando de que somos la sal y que somos la tierra de este mundo, de esta tierra, la sal y la luz de esta tierra, de este mundo. Entonces, si nosotros decimos que somos perseguidos por la justicia, que estamos viviendo las bienaventuranzas, entonces vamos a poder reflejar nuestra vida en lo que le sucedió a Job. En donde dice la escritura que Job en ningún momento pecó contra Dios de lo que él estaba viviendo. Se mantuvo firme porque Job conocía, él sabía que no era Satanás, que era Dios el que estaba permitiéndole todo eso, y por eso él le pide a Dios: hazme entender lo que estoy viviendo. Entonces, ¿qué clase de sal o qué tipo de luz somos nosotros para este mundo? Porque la sal irrita una herida y la luz revela lo que esconden las tinieblas. Si usted y yo somos sal, entonces vamos a irritar todo lo podrido que hay en este mundo. Si usted y yo somos luz, vamos a permitir que se revele todo lo que las tinieblas están escondiendo. Pero si nosotros pasamos desapercibidos, entonces, ¿qué es lo que somos? Por eso, bienaventurados, ¿quiénes? Tenemos nosotros el poder de la gracia del Evangelio. ¿Lo hemos o lo estamos o lo queremos vivir? Quiero volver a Filipenses 1:29. Dos cosas nos ha dado el Señor. Es más, se lo voy a leer. Vaya allá a Filipenses. Porque a ustedes, ¿a quiénes? ¿Seguro usted está asumiendo eso?
Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo. Entienda bien. Por amor. ¿Usted considera que Dios te ama? Entonces por amor Él lo va a hacer. ¿Y qué va a hacer? Dice, no solo creer en Él, sino también duro, duro. ¿Cómo? Sufrir por Él. Diga, dos privilegios. Pero son los privilegios que el mundo no nos enseña. Y es aquí donde nosotros tenemos que decir, o soy de Cristo o soy del mundo. ¿A quién le pertenezco más? Dos cosas nos entrega el Señor. Y es ahí donde tenemos que decir nosotros, ¿acepto o no? Por esta razón es que somos perseguidos debido a lo que somos. Esta es la vida que Cristo nos entregó para que usted y yo pudiéramos vivir. Porque sin importar lo que pase en este mundo, Pablo nos enseña que con Él, con el Señor, nos espera toda una gloria para disfrutar en su presencia. Por eso Pablo dice, esta leve y momentánea tribulación no es comparable con la gloria venidera. Entonces, nos entregan ambas cartas, pero usted es el que decide cuál de las dos va a jugar. No es el llamarnos cristianos porque suena bonito, porque qué chévere o esto. En el principio, ellos le llamaban los del camino. Hoy los del camino son los que le quitan a uno las cosas. Se llamaban los del camino. Hasta que llegó alguien y dijo, ay, esos son cristianos porque son creyentes. Y ya quedaron así. Pero no es el nombre, sino lo que hacemos por ese nombre. ¿Qué vamos a hacer entonces a partir de hoy? Porque esa es la vida que vivimos. Y es ahí entonces donde decimos, ¿deseamos ser bienaventurados? Ya hay menos amén que ahora. Así, mi amado, que por eso necesitamos nosotros, como Job, conocer, no de referencia, sino de experiencia, quién es el Dios al que usted dice seguir. Porque Job hablaba de Dios y le hacían la venia, el tumulto, o la gente le prestaba mucha atención porque él hablaba y ayudaba y todo. Pero cuando vino la adversidad, todos se perdieron, ¿cierto? Y lo vimos el domingo. Después aparecieron, ¿cierto? Entonces, usted y yo podríamos decir hoy, no me conteste, reflexione, analícelo y ojalá en oración con el Señor.
Usted y yo hoy podríamos repetir las mismas palabras de Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Póngase de pie. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, palabra dura es esta. Y muchos de ellos se pararon y se fueron, abandonando la fe. Y habían sido ya instrumentos en las manos del Señor. Muchas veces decimos, ese fue cristiano y se apartó. ¿De verdad fue cristiano? Tenga presente que el mismo apóstol Juan dijo, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿yo soy uno o no soy? Porque tranquilamente la palabra es dura y podemos salir como fueron muchos de los discípulos. Pero sabes, el apóstol Pedro dijo, ¿a dónde más iremos, Señor? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más iremos, Señor? Así sea dura, Señor, tú tienes mejor para nosotros. Y es ahí donde tenemos que acercarnos y, Señor, tú no me vas a dar a mí nada que sea para destruirme. Todo es porque me vas a dar siempre lo mejor. Pero necesitamos dar el tiempo para que eso mejor se pueda hacer en nuestra vida. Dale tiempo a Dios, pero mantente firme haciendo lo correcto. No le des tiempo caminando en pecado. No le des tiempo separándose de Él. No le des tiempo haciendo lo que te separa de Él, porque así no funciona. Dele tiempo a Dios, pero caminando en obediencia delante de Él. Y ahí tú vas a poder decirle, Señor, hasta hoy tú me has traído. Hasta aquí tú me has ayudado. Y lo vas a hacer en plena convicción, aunque estés pasando por el momento que estés pasando. Cierra tus ojos y habla con papá allí. Exprésale en tu corazón. Que seas tú diciéndole, Señor, te conozco. Señor, sé quién realmente eres tú en mi vida. Te he hablado, Señor, pero no sé a quién me he referido. O tengo la plena certeza de que a quien le hablo es el dueño de mi vida. El que me creó, el que me vio antes de la fundación del mundo. El que me vio cuando estaba en el vientre de mi madre. El que a pesar de tantas cosas que he vivido, hoy me tienes aquí. Hoy estoy aquí. Vamos, háblale a Él. Que sean tus palabras.
Que seas tú. Este es el momento en donde puedes derramarte, rendirte delante de Él. Sin temor a ser rechazado, a ser señalado. Porque Él dice que quien viene a Él y con un corazón contrito y humillado no echa fuera. No importa lo que hayas hecho. Si te arrepientes hoy, Él te recibe, Él te acepta. Porque Él vino por ti. Él vino a buscarnos a nosotros. Los que andábamos perdidos en este mundo. ¿Qué es lo que hoy quieres? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? ¿Todo lo material o su presencia? Vamos, díselo. ¿Qué es lo que quieres?